Buenos días, estudiantes de 10º grado de la institución educativa Aurelio Martínez Mutis. En el día de hoy, nuevamente, queremos compartir un tema que va a servir de apoyo para las actividades virtuales que ustedes están desarrollando en este momento. El tema que vamos a trabajar en el día de hoy es razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Los temas que hemos trabajado anteriormente se han basado y han estado centrados en todo su trabajo en el círculo unitario y las razones trigonométricas que podíamos construir en el círculo unitario. Sabiendo que en el círculo unitario hay una particularidad y es que el valor de la hipotenusa, sin importar el tamaño que le demos, siempre se va a tomar como una unidad. Es decir, en el círculo unitario, la hipotenusa siempre vale una unidad y las razones trigonométricas pues tenían una notación muy particular, que el seno de teta era igual a y, coseno de teta era igual a x, que la tangente de teta era igual a y sobre x. En el día de hoy vamos a trabajar ya razones trigonométricas fuera del círculo unitario. Es decir, que ya la hipotenusa no vale 1 como en el círculo unitario, sino que la hipotenusa puede tomar cualquier valor. Veámoslo. Vamos a plantear un triángulo rectángulo que tiene por vértices a B, a C. Se conoce el valor de la hipotenusa, que son 100 metros. Conocemos este cateto que vale 60 metros. Este cateto lo desconocemos. Cuando estamos trabajando con un triángulo rectángulo, lo primero que nosotros tenemos que identificar es cuál es el ángulo que nosotros queremos trabajar. En este caso, ¿cuál es el ángulo que nos está refiriendo la situación? Nos estamos refiriendo el ángulo alfa, que sería el ángulo BAC, si lo tomamos en sentido positivo, o puede ser el ángulo CAB si se toma en sentido negativo, es decir, en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, bueno, en este triángulo rectángulo que nosotros tenemos, para poder hablar de razones trigonométricas, en este caso, es suficiente con que nosotros conozcamos la hipotenusa y un cateto, porque aplicando el teorema de Pitágoras podemos hallar el otro cateto. Debemos recordar, siempre que vaya a hallar la hipotenusa, la vamos a expresar como la suma de los otros dos catetos al cuadrado. Pero si es el valor de un cateto, siempre tenemos que hacerlo por medio de la resta. En este caso, ¿qué decimos? B al cuadrado es igual a la hipotenusa. O sea, en este caso, la hipotenusa, ¿quién es? C al cuadrado menos el otro cateto, que en este caso sería A al cuadrado. ¿Cómo quedaría entonces? B al cuadrado es igual C al cuadrado menos A al cuadrado. Recordamos que en clase nosotros cómo identificamos la hipotenusa y el cateto adyacente a partir de un ángulo determinado. Hemos dicho que hacemos dedos y el dedo más largo es la hipotenusa. Entonces, el dedo más largo, la hipotenusa, ¿quién es? C. ¿Quién es el cateto adyacente? B. ¿Quién es el cateto opuesto? A. Dependiendo del ángulo que estemos trabajando, identificamos cuál es el cateto adyacente y cuál es el cateto opuesto. En este caso, para hallar el valor desconocido que es B,
Entonces procedemos aquí a aplicar el teorema de Pitágoras. Dijimos b al cuadrado es igual c cuadrado menos a cuadrado, b cuadrado es igual. ¿Quién es c? C es 100. Entonces nos quedaría que 100 al cuadrado menos 60 al cuadrado, y 100 al cuadrado, ¿cuánto nos daría? 100 por 100, y 100 por 100 da 10.000 metros cuadrados, porque se sigue manteniendo el cuadrado, menos 60 al cuadrado, que es 60 por 60, que daría 3.600. Al hacer la resta, ¿qué nos quedaría? Que b al cuadrado es igual a 6.400 metros cuadrados. Como yo necesito el valor de b y lo necesito en forma lineal, aquí lo tenemos en forma cuadrada, unidades cuadradas. Para poder despejar b al cuadrado, tengo que sacar la raíz cuadrada en ambos lados de esa igualdad. Nos quedaría raíz cuadrada de b cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 6.400 metros cuadrados. Y al hacer la operación, al sacar la raíz cuadrada, bien sea que lo hagan manualmente o bien sea que lo hagan en la calculadora, b es igual a 80 metros. Entonces, bueno, ya conocemos todos los lados de ese triángulo rectángulo. Conocemos la hipotenusa y conocemos sus catetos. Entonces, vamos a dar inicio a la determinación de las razones trigonométricas para este ángulo alfa que hemos escrito. Recuerden que si yo trabajo con el ángulo en la parte de arriba, todos los lados cambian, los valores de las funciones cambian. Entonces hay que tener mucha claridad con cuál ángulo es que estamos trabajando. En este caso, alfa. Empezamos con la primera función trigonométrica. ¿A qué es igual? Seno de alfa. Entonces, hemos dicho que el seno de alfa por definición es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si hacemos dedos, entonces aquí está el ángulo alfa. ¿Cuál es el cateto opuesto? A. ¿Cuál es la hipotenusa? C. Entonces nos queda, cateto opuesto es A, hipotenusa es C. Y procedemos a reemplazar. Entonces, ¿quién es A? A vale 60 metros. ¿Quién es C? Vale 100 metros. Acá podemos simplificar metros y metros. Simplificamos un 0. Nos quedaría 6 décimos. Pero 6 décimos yo lo puedo simplificar y me da 3/5. En esta primera parte ya estamos concluyendo algo. Y es que podemos decir como conclusión que el seno de alfa es igual ¿a quién? A 3/5. Ese es el valor de la función trigonométrica seno. Como yo ya conozco cuál es el valor de la función seno, entonces yo puedo determinar el valor de alfa, que es el ángulo, el valor del ángulo alfa. ¿Y cómo lo determinamos? Entonces, debemos hacer uso de una función que se llama la función arcoseno, porque estoy hablando de la función seno. Arcoseno. ¿Qué significa la función arcoseno? Es determinar el valor previo que hace que el seno de ese ángulo me dé 3/5. Entonces, por eso se llama función arcoseno. Es diferente a la función inversa, pero ya lo habíamos explicado en la clase. En la calculadora, sacar el arcoseno equivale a tomar la función seno a la -1, o sea, estoy diciendo, el ángulo alfa es igual a seno a la -1, que me está reemplazando a la función arcoseno, ¿de quién? De 3/5. Y entonces, el arcoseno de 3/5, si hacemos la operación en la calculadora, nos da que alfa es igual a 36,8698. Recuerde que este seno inverso en la calculadora, ¿cómo lo generamos? Verificamos primero que la calculadora esté en el modo DEC, porque estamos trabajando en grados. Calculadora en modo DEC. Y para hallar la función arcoseno, oprimimos la función inverso o la función chip, después seno, colocamos acá el valor de 3/5 igual
y nos da 36,8698. Este es el valor en decimal, pero lo vamos a pasar a sexagesimal. Utilizamos la tecla para transformar grados decimales a sexagesimales. Es una tecla que aparece en la calculadora como tecla, puntico, comita y dos comitas. Entonces, con esa tecla ustedes pueden hacer la transformación. Bueno, hemos hallado la función seno y determinamos su ángulo. Ahora vamos a hallar la función coseno. Coseno de alfa, por definición, es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y ya habíamos dicho que el cateto adyacente, ¿quién era? B. B sobre la hipotenusa, que en este caso es C. Cateto adyacente, hipotenusa. Porque hacemos dedos. El dedo más largo, hipotenusa, dedo más corto, adyacente. Y entre esos dos forman el ángulo. Entonces, B sobre C. ¿Quién es B? B fue lo que hallamos al inicio del problema por Pitágoras. 80 metros. ¿Quién es C? La hipotenusa, 100 metros. Simplificamos unidades. Metro, metro, 0, 0. ¿Qué me queda? Me queda 8 décimos, pero 8 décimos al simplificar, ¿qué me queda? 4 quintos. Aplicamos el mismo proceso que hicimos con la función seno. Entonces, ¿qué decimos? Coseno de alfa es igual a 4 quintos. Si yo quiero hallar este ángulo alfa, lo quiero hallar por la función coseno, también lo puedo hallar y me tiene que dar el mismo valor. Entonces, ¿qué diría? Si coseno de alfa es igual a 4 quintos, el arco coseno, o sea, alfa es igual al arco coseno, que en la calculadora lo encontramos como coseno a la menos 1 de 4 quintos. Eso es igual a alfa igual a 36,8698. Aplicando el arco coseno. ¿Cómo lo determinamos en la calculadora? Invertido coseno de ese fraccionario y me da el mismo ángulo que obtuvimos por la función seno. Por cualquier función que yo aplique, cualquiera de las 6 funciones que yo aplique, puedo hallar el valor del ángulo alfa y por todos me tiene que dar exactamente lo mismo. De igual manera, nosotros podemos hallar el valor de la tangente. En este caso, la tangente, ¿cómo se define? La tangente para el valor de alfa se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero ¿quién es el cateto opuesto para alfa? A. ¿Cuál es el cateto adyacente para alfa? B. Entonces, ¿A cuánto vale? 60. ¿B cuánto vale? 80, porque lo determinamos por Pitágoras en el paso anterior. Simplificamos las unidades, simplificamos el 0, ¿qué nos quedaría? 6 octavos, pero al sacar mitad, ¿qué nos quedaría? 3 cuartos. Entonces, ¿de aquí qué concluimos? Concluimos que la tangente de alfa es igual a 3 cuartos. Aplicando el mismo proceso, ¿qué decimos? Alfa es igual a la arcotangente de 3 cuartos. En la calculadora hacemos invertido tangente de 3 cuartos y entonces nos da alfa igual a 36,8698 en grados decimales, que ustedes también transforman a grados hexagesimales y da lo mismo. Bueno, finalmente vamos a trabajar una función inversa. Las demás ustedes las hacen en casa. Acá me van a prestar mucha atención porque para hallar el ángulo, ahí nos toca aplicar un truquito, pero que ustedes lo van a entender el día de hoy. Bueno, vamos a hablar de la cosecante de alfa. Por definición, la cosecante de alfa es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto.
Entonces, mire, recordamos, hipotenusa sobre cateto opuesto, es decir, es lo contrario del seno. O sea, la cosecante es lo contrario del seno. Por eso decimos que la cosecante es la inversa, función inversa del seno, porque se define de forma inversa. Cosecante. Hipotenusa sobre cateto opuesto. Seno. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Se llama función inversa. Bueno, ¿quién es la hipotenusa? La hipotenusa 100 metros, cateto opuesto 60 metros. Simplificamos. Simplificamos el 0, nos quedaría 10 sextos. Al sacarle la mitad, nos quedaría 5 tercios. De aquí concluimos algo importante, que la cosecante de alfa es igual a 5 tercios. Pero aquí viene el truquito que nos toca aplicar. Resulta que la calculadora no tiene arco cosecante, no tiene esa función, no tiene arco cosecante. No podemos hallar la inversa de la cosecante en la calculadora como arco cosecante. Entonces, ¿qué nos toca hacer? El truquito es, como yo no conozco la inversa de la cosecante, la arco cosecante, aplico inverso a ambos lados de esta igualdad. Es decir, me quedaría cosecante de alfa inverso es igual a 5 tercios inversos. Es decir, estamos aplicando la propiedad de la monotonía a ambos lados de esa igualdad que tenemos ahí. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es la cosecante de alfa inverso? Entonces, si nosotros recordamos, por eso coloqué aquí bombillito, cosecante inversa por definición va a ser cateto, o sea, sería C en este caso, pero sé quién sería, hipotenusa. C es hipotenusa sobre cateto opuesto que es A, mire. Aquí, C sobre A. Eso lo hicimos en la parte anterior. Cosecante alfa es hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa, cateto opuesto. Pero si yo aplico inverso a ambos lados, entonces, ¿qué ocurre? Aquí, C sobre A, ¿cuál es el inverso? Me quedaría A sobre C. ¿Pero qué es A sobre C? A sobre C es igual ¿a quién? A 1, porque el inverso de la cosecante de alfa es 1 sobre la cosecante de alfa igual ¿a quién? A sobre C. Pero miramos qué es A sobre C. Por definición del punto anterior, A sobre C es seno de alfa. Conclusión, A sobre C es igual a seno de alfa y eso implica que el seno de alfa es igual a 1 sobre cosecante de alfa. Por eso se llama la función inversa. Y entonces ese concepto donde seno de alfa es igual a 1 sobre cosecante de alfa, lo aplicamos aquí. Porque yo estoy diciendo que cosecante de alfa a la menos 1 es igual a seno de alfa. Y entonces lo aplico aquí. Cosecante inversa de alfa a la menos 1 es igual a seno de alfa. Y aquí el inverso de 5 tercios, pues es invertir el fraccionario. Lo que está de denominador queda en numerador, numerador queda en denominador. Entonces, seno de alfa es igual a 3/5 y aquí ya nos quedó lo que nos había dado en la primera parte, cuando hallamos el seno directo. Queda seno de alfa igual a 3/5, entonces alfa, ahora sí aplicamos el arco seno que en la calculadora es seno a la menos 1 de 3/5, y entonces el valor de alfa nos queda que es igual a 36,8698. Y nos sigue dando lo mismo. Es decir, hemos hecho 4 funciones y por todas el valor de alfa nos ha dado lo mismo. Queridos estudiantes, ustedes pueden continuar. Sigue la función secante. La función secante
nos va a quedar como el inverso del coseno y aplicamos el mismo truquito y nos va a dar el mismo valor del ángulo. Finalmente, hallan el valor de la cotangente, que el valor de la cotangente ustedes lo vayan aplicando el truquito de que inverso de la cotangente nos va a quedar igual a la tangente y lo hacemos como en la primera parte. Queridos estudiantes, espero que este video sea de mucha ayuda en la solución de la actividad número 4, a la cual vamos a dar inicio en el transcurso de esta semana y la otra semana también seguiremos trabajando en esa actividad. Que tengan un feliz día y hasta pronto.